Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Faltaban 2 días para la Pascua y los ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderle con engaño y matarle, pues decían: durante la fiesta no sea que haya alboroto del pueblo. Estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, recostado a la mesa, vino una mujer que traía un frasco de alabastro con perfume puro de nardo, de mucho precio. Quebró el frasco y lo derramó sobre su cabeza. Había algunos que se decían entre sí indignados: ¿para qué este despilfarro de perfume? Se podía haber vendido este perfume por más de 300 denarios y habérselo dado a los pobres. Y refunfuñaban contra ella, mas Jesús dijo: Dejadla, ¿por qué la molestáis? Ha hecho una obra buena en mí, porque pobres tendréis siempre con vosotros y podréis hacerles bien cuando queráis, pero a mí no me tendréis siempre. Ha hecho lo que ha podido. Se ha anticipado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo os aseguro, donde quiera que se proclame la buena nueva en el mundo entero, se hablará también de lo que ésta ha hecho para memoria suya. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, se fue donde los sumos sacerdotes para entregárselo. Al oírlo ellos se alegraron y prometieron darle dinero, y él andaba buscando cómo le entregaría en momento oportuno. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le dicen sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas el cordero de Pascua? Entonces envía a 2 de sus discípulos y les dice: id a la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua. Seguidle, y allí donde entre, decid al dueño de la casa: el maestro dice, ¿dónde está mi sala, donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Él os enseñará en el piso superior una sala grande, ya dispuesta y preparada. Haced allí los preparativos para nosotros. Los discípulos salieron, llegaron a la ciudad, lo encontraron tal como les había dicho y prepararon la Pascua. Y al atardecer llega él con los 12. Y mientras comían recostados, Jesús dijo: yo os aseguro que uno de vosotros me entregará, el que come conmigo. Ellos comenzaron a entristecerse y a decirse uno tras otro: ¿Acaso soy yo? Él les dijo: uno de los 12 que moja conmigo en el mismo plato, porque el Hijo del Hombre se va, como está escrito de él. Pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Y mientras estaban comiendo, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio y dijo: tomad, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dadas las gracias se la dio, y bebieron todos de ella, y les dijo: esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. Yo os aseguro que ya no beberé del producto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Y cantados los himnos, salieron hacia el monte de los olivos. Jesús les dice: todos os vais a escandalizar, ya que está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de mi resurrección, iré delante de vosotros a Galilea. Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le dice: yo te aseguro, hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3.
Pero él insistía. Aunque tenga que morir contigo, yo no te negaré. Lo mismo decían también todos. Van a una propiedad cuyo nombre es Getsemaní y dice a sus discípulos: Sentaos aquí mientras yo hago oración. Toma consigo a Pedro, Santiago y Juan y comenzó a sentir pavor y angustia y les dice: Mi alma está triste hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad. Y adelantándose un poco, caía en tierra y suplicaba que a ser posible pasara de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Viene entonces y los encuentra dormidos y dice a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿Ni una hora has podido velar? Velad y orad para que no caigáis en tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, oró diciendo las mismas palabras. Volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados. Ellos no sabían qué contestarle. Vino por tercera vez y les dice: Ahora ya podéis dormir y descansar. Basta ya, llegó la hora. Mirad que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vámonos. Mirad, el que me va a entregar está cerca. Todavía estaba hablando cuando de pronto se presenta Judas, uno de los 12, acompañado de un grupo con espadas y palos, de parte de los sumos sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. El que le iba a entregar les había dado esta contraseña: Aquel a quien yo dé un beso, ese es. Prendedle y llevadle con cautela. Nada más llegar, se acercó a él y le dice: Rabí. Y le dio un beso. Ellos le echaron mano y le prendieron. Uno de los presentes, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le llevó la oreja. Y tomando la palabra, Jesús les dijo: Como contra un salteador habéis salido a prenderme con espadas y palos. Todos los días estaba junto a vosotros enseñando en el templo y no me detuvisteis, pero es para que se cumplan las Escrituras. Y abandonándole, huyeron todos. Un joven le seguía cubierto solo de un lienzo y le detienen, pero él, dejando el lienzo, se escapó desnudo. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reúnen todos los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas. También Pedro le siguió de lejos hasta dentro del palacio del sumo sacerdote y estaba sentado con los criados, calentándose al fuego. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín entero andaban buscando contra Jesús un testimonio para darle muerte, pero no lo encontraban, pues muchos daban falso testimonio contra él, pero los testimonios no coincidían. Algunos, levantándose, dieron contra él este falso testimonio: Nosotros le oímos decir: yo destruiré este santuario hecho por hombres, y en 3 días edificaré otro no hecho por hombres. Y tampoco en este caso coincidía su testimonio. Entonces se levantó el sumo sacerdote y poniéndose en medio preguntó a Jesús: ¿No respondes nada? ¿Qué es lo que estos atestiguan contra ti? Pero él seguía callado y no respondía nada. El sumo sacerdote le preguntó de nuevo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y dijo Jesús: Sí, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasga las túnicas y dice: ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos?
habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Todos juzgaron que era reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle, le cubrían la cara y le daban bofetadas mientras le decían: Adivina. Y los criados le recibieron a golpes. Estando Pedro abajo en el patio, llega una de las criadas del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose, le mira atentamente y le dice: También tú estabas con Jesús de Nazaret. Pero él lo negó. No sé ni entiendo qué dices. Y salió afuera al portal y cantó un gallo. Le vio la criada y otra vez se puso a decir a los que estaban allí. Este es uno de ellos. Pero él lo negaba de nuevo. Poco después, los que estaban allí volvieron a decir a Pedro: Ciertamente eres de ellos, pues además eres Galileo. Pero él se puso a echar imprecaciones y a jurar: Yo no conozco a ese hombre de quien habláis. Inmediatamente cantó un gallo por segunda vez. Y Pedro recordó lo que había dicho Jesús: Antes que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3. Y rompió a llorar. Pronto, al amanecer, prepararon una reunión los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y todo el Sanedrín. Y después de haber atado a Jesús, le llevaron y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntaba: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él le respondió: Sí, tú lo dices. Los sumos sacerdotes le acusaban de muchas cosas. Pilato volvió a preguntarle: ¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús no respondió ya nada, de suerte que Pilato estaba sorprendido. Cada fiesta les concedía la libertad de un preso, el que pidieran. Había uno llamado Barrabás, que estaba encarcelado con aquellos sediciosos que en el motín habían cometido un asesinato. Subió la gente y se puso a pedir lo que les solía conceder. Pilato les contestó: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Pues se daba cuenta de que los sumos sacerdotes le habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente a que dijeran que les soltase más bien a Barrabás. Pero Pilato les decía otra vez: ¿Y qué voy a hacer con el que llamáis el rey de los judíos? La gente volvió a gritar. Crucifícale. Pilato les decía: ¿Pero qué mal ha hecho? Pero ellos gritaron con más fuerza: Crucifícale. Pilato entonces, queriendo complacer a la gente, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle para que fuera crucificado. Los soldados les llevaron dentro del palacio, es decir, al pretorio, y llaman a toda la cohorte. Le visten de púrpura y trenzando una corona de espinas, se la ciñen y se pusieron a saludarle. Salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con la caña, le escupían y doblando las rodillas se postraban ante él. Cuando se hubieron burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus ropas y le sacan fuera para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, a Simón de Cirene, que volvía del campo, el padre de Alejandro y de Rufo, a que llevara su cruz. Le conducen al lugar del Gólgota, que quiere decir Calvario. Le dan vino con mirra, pero él no lo tomó. Le crucifican y se reparten sus vestidos, echando a suertes a ver qué se llevaba cada uno.
Era la hora tercia cuando le crucificaron, y estaba puesta la inscripción de la causa de su condena: el Rey de los Judíos. Con él crucificaron a dos salteadores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y los que pasaban por allí le insultaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú, que destruyes el santuario y lo levantas en 3 días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. Igualmente los sumos sacerdotes se burlaban entre ellos junto con los escribas, diciendo: A otros salvó y a sí mismo no puede salvarse. El Cristo, el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. También le injuriaban los que con él estaban crucificados. Llegada la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona. A la hora nona gritó Jesús con fuerte voz: Eloí, Eloí, lema sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oír esto, algunos de los presentes decían: Mira, llama a Elías. Entonces uno fue corriendo a empapar una esponja en vinagre y, sujetándola a una caña, le ofrecía de beber, diciendo: Dejad, vamos a ver si viene Elías a descolgarle. Pero Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. El velo del santuario se rasgó en dos, de arriba a abajo. Al ver el centurión que estaba frente a él, que había expirado de esa manera, dijo: Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Había también unas mujeres mirando desde lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, que le seguían y le servían cuando estaba en Galilea, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Y ya al atardecer, como era la preparación, es decir, la víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro respetable del consejo, que esperaba también el reino de Dios, y tuvo la valentía de entrar donde Pilato y pedirle el cuerpo de Jesús. Se extrañó Pilato de que ya estuviese muerto, y llamando al centurión, le preguntó si había muerto hacía tiempo. Informado por el centurión, concedió el cuerpo a José, quien, comprando una sábana, lo descolgó de la cruz, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba excavado en roca. Luego hizo rodar una piedra sobre la entrada del sepulcro. María Magdalena y María la de José se fijaban dónde era puesto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos presbíteros, queridos hermanos y hermanas en Cristo,
Al comenzar la Semana Santa, la Iglesia nos invita a través de las lecturas a levantar los ojos y a contemplar ese misterio de nuestra salvación que está por cumplirse en estos días. Realmente es una gracia enorme que lo podamos celebrar así. Es una gracia enorme el poder estar reunidos como Iglesia, en comunión con la Iglesia Universal, con la Iglesia de todos los tiempos, para poder, desde la fe de la Iglesia, ver ante nuestros ojos desfilar de una manera tal vez sintética, muy resumida, a través de estas páginas que hemos escuchado, ver desfilar la historia de la salvación, el momento culminante de esa historia que Dios quiso echar a andar para realizar con nosotros el plan que había diseñado desde antes de la creación de los tiempos, elevarnos a nosotros los hombres a su vida divina, hacernos partícipes justamente de su eternidad, de su santidad. Vemos o hemos visto, al escuchar estas lecturas, hemos visto a Jesús, hemos visto a Dios, Dios que actúa a favor del hombre, pero hemos visto también al hombre, nos hemos visto reflejados también en distintos momentos de estos acontecimientos que han pasado ante nuestros ojos hoy día. Dios ha creado al hombre por amor y todo lo que hace Dios lo hace movido por el amor. Por eso, si se trata de dar la vida por nosotros, Dios no se echa para atrás, porque su amor por nosotros es mucho más grande, mucho más fuerte que la misma muerte. Ya el profeta Isaías lo había anunciado desde antiguo, como hemos escuchado en la primera lectura. Había visto a lo lejos a ese siervo de Dios, a ese que Dios ha elegido y que ha enviado para salvar al mundo. El Señor me ha abierto el oído, dice este siervo a través de Isaías, me ha hecho comprender, eso significa abrir el oído, me ha puesto en sintonía con Él, me ha dado discernimiento para poder comprender la historia, para poder comprender su voluntad sobre mí. Esto es lo que está diciendo este siervo. Dios me ha dado este discernimiento y me ha revelado cuál es la vía para alcanzar la vida, cuál es la vía para salvar a la humanidad. Y yo, dice el siervo, no me he resistido, no hurté mi rostro a insultos y salivazos, ofrecí las espaldas a los que me golpeaban. ¿Por qué? Porque sabía, porque sé que Dios habría de ayudarme y que Él sacaría la cara por mí y no me dejaría avergonzado. Es decir, este siervo sufriente, este siervo que entra en la cruz, en el sufrimiento, en la muerte, en la humillación, haciendo así ese recorrido al que se ha referido San Pablo en la carta a los Filipenses, ese siervo que entra, que hace esta kenosis, sabe muy bien que su Padre no lo abandonará, como lo dirá también en un salmo. No abandonarás a tu siervo, no me abandonarás en la muerte, ni dejarás a tu fiel, a tu siervo, conocer la corrupción. Sabe que este Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, que Jesús clama en la cruz y que lo hemos recordado también en el Salmo responsorial, sabe también que es una etapa dura, difícil. Si es posible, aparta de mí este cáliz, una etapa no deseada de la obra de nuestra redención, pero al fin y al cabo solo una etapa, porque este mismo Salmo 21 que hemos cantado juntos con Jesús esta mañana termina diciendo: anunciaré tu nombre a mis hermanos.
en medio de la asamblea te alabaré. Jesús sabe que esa muerte ignominiosa que él hubiera preferido no experimentar, esa muerte en la carne, ese sufrimiento, esa humillación, en fin, todo lo que hemos escuchado, Jesús sabe que esa pasión que él hubiera preferido no pasar, pero sabe que no es la última palabra, que esa pasión no termina en un sepulcro, sino que esa pasión es un puente, un camino hacia no solamente volver él al Padre de donde había venido, sino sobre todo ese camino que él había sido elegido por Dios para abrir, para que nosotros también pudiéramos alcanzar esa gloria de los cielos. Por eso termina ese salmo diciendo: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré, y aquellos que temen al Señor, alábenle, glorifíquenle y témanle. Es decir, Jesús, a través de su pasión y de su muerte, queridos hermanos, abre un boquete, un forado en la muerte y abre para nosotros ese camino hacia la vida, hacia la eternidad. Esto es, por un lado, lo que hemos visto. Pero hemos visto también, así como hemos visto a este Dios amándonos, haciendo esa obra en favor nuestro, hemos visto también al hombre, a cada uno de nosotros, en distintos momentos, en distintas circunstancias, pero en el fondo, he aquí el hombre. He aquí el hombre perfecto, Jesucristo, como dice Pilato cuando lo presenta a la multitud, pero aquí también ese hombre imperfecto, ese hombre caído, ese hombre necesitado de redención que somos nosotros. Ese hombre que no quiere perder ese poder religioso, lo vemos en las autoridades religiosas del pueblo de Israel. Ese hombre lleno de sí mismo, lleno de sus autojustificaciones, lleno de sus prácticas religiosas. Ese hombre que en el fondo no quiere abrirse a la verdad porque le incomoda, porque está cómodo con sus prácticas habituales de todos los días. Y ese hombre, queridos hermanos, también está en nosotros, que tantas veces nos autojustificamos en nuestras costumbres, en nuestros hábitos, y nos quedamos en las reglas, nos quedamos en las formas, y al final no trascendemos y no estamos dispuestos a que el Señor rompa nuestros hábitos y que nos lleve siempre a más, Deus semper maior, que nos lleve siempre a más, porque Él quiere siempre más para nosotros. Nos vemos pues en estas circunstancias, como nos vemos también en ese Pilato que para no ser acusado ante el rey, entonces se lava las manos y deja que hagan la injusticia. Como también tantas veces nosotros, queridos hermanos, no solamente hacemos la injusticia en nuestra vida cotidiana con las personas que nos rodean, sino que muchas veces además dejamos hacer la injusticia y nosotros no sacamos la cara. Como Pilatos, tantas veces nos lavamos las manos para no crearnos problemas, y hacemos una fuerte división, en el caso nuestro, entre la fe que profesamos en el templo y la vida cotidiana. En el trabajo, en el barrio, en la familia es otra cosa. Y ellos pueden decir lo que quieran, insultar a la iglesia, estar a favor del matrimonio gay, estar a favor del aborto, y yo me quedo callado para no crearme problemas. Mi jefe hace coimas y yo en la contabilidad lo justifico, etcétera, etcétera. Porque una cosa es la fe que yo vivo en mi comunidad, que yo vivo en mi parroquia, y otra cosa es lo profano. Entonces me lavo las manos, yo estoy cumpliendo con mi trabajo, ese es pecado de mi jefe, no es pecado mío. Tantas veces, queridos hermanos, nos pasa esto. Tantas veces, como Pilatos, nos lavamos las manos entregando a Jesucristo, dejando que sea humillado, vilipendiado, porque aquello que se dice de la iglesia se dice de Jesucristo, porque Jesucristo y la iglesia son solamente uno. Y lo vemos también y nos vemos a nosotros también en ese crucifícale, nos vemos a nosotros también pidiendo
que nos suelten a Barrabás, soltando ese Barrabás, ese justiciero que tenemos en el corazón, en lugar de soltar a ese siervo que Dios quiere reproducir en nosotros, esa imagen de su Hijo. Tantas veces nos damos cuenta de esto, que no sabemos poner la otra mejilla, que no sabemos, que nos resistimos al mal, que somos incapaces de cargar con el pecado de nuestra esposa, nuestros hijos, etcétera, etcétera. Tantas veces también nos damos cuenta de esto, que el Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos invita a amar, nos invita a perdonar, nos invita a dejarnos humillar, pero al final soltamos al hombre viejo y no dejamos que Dios haga su obra en cada uno de nosotros. Y en fin, así podemos seguir viéndonos en las veces que también nosotros hemos abandonado a Jesús, en las veces que lo negamos públicamente como Pedro. Repito, en pocas páginas hemos visto la realidad de Dios y la realidad del hombre, de ese hombre que está muy bien graficado en ese joven que al huir, al abandonar a Jesús, deja su manto y termina desnudo, igual que Adán en el paraíso, y así también tantas veces nos sucede a nosotros. Cuando vivimos de espaldas a Dios, cuando nos olvidamos de Jesús y lo dejamos por ahí, entonces también terminamos como Adán y Eva, desnudos y expulsados al final fuera de ese paraíso, fuera del gozo de la presencia de Dios. Queridos hermanos, comenzamos, decíamos, esta semana grande, esta semana en la cual saldrán, y ojalá que seamos humildes, saldrán a flote. Dios querrá iluminar nuestra realidad de pecado y de muerte. ¿Para qué? Para que podamos acogernos a esa realidad también de salvación y de vida que Jesucristo viene a traernos a través de su pasión, de su muerte y de su victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Los invito a vivir esta semana con intensidad, a entrar hasta el fondo en la historia, en tu historia, en mi historia, a no tratar de autojustificarnos, sino a reconocernos pecadores y dejar que sea Jesús aquel que nos justifique, que esto es la fe de la Iglesia. He aquí la fe de la Iglesia. Y hoy día tenemos la alegría de que un grupo de hermanos nuestros, de nuestra arquidiócesis, que después de varios años de iniciación cristiana, en esta Cuaresma han profesado públicamente su fe, que es la fe de la Iglesia, y hoy día también lo van a hacer aquí, delante de toda la asamblea reunida. Es la Iglesia en Arequipa que se va renovando desde dentro, y hoy día ustedes, queridos hermanos, que profesarán por primera vez públicamente la fe, cantando el credo, les quiero dirigir estas últimas palabras. Es una gracia enorme, lo digo por propia experiencia, el experimentar cómo la Iglesia, como madre, nos va gestando en la fe y nos va gestando en la vida eterna. Han habido muchas conversiones a lo largo de la historia de la Iglesia cuando una persona ha visto profesar la fe a otra, y sobre todo y especialmente cuando esa profesión de fe va unida a su propia vida, a la vida de aquel que la profesa. Ustedes, queridos hermanos, públicamente se han declarado cristianos, públicamente se han declarado miembros de la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Este paso, este tiempo de iniciación cristiana, que se llama la Reditio, no se agota hoy día en esta celebración, no se agota hoy día en el ágape. Al contrario, es un tiempo que Dios abre para ustedes, para que esa fe que han profesado públicamente en la Cuaresma y que profesarán también hoy día de un modo público, la puedan profesar en el día a día de su actividad cotidiana, en el hogar, en el trabajo, en el barrio. Y en esta profesión de fe viva, verdadera, viva, cotidiana, queridos hermanos, no estarán solos. El mismo Espíritu Santo que guió a Jesús y que le hizo ser fiel
a la voluntad del Padre, ese mismo Espíritu estará con ustedes. Los invito a dejarse guiar por ese Espíritu para que puedan experimentar, y aquí la fe de la Iglesia, que realmente la muerte ha sido rota en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo celebramos de manera especial en la Semana Santa, y cuando nos dejamos guiar por ese Espíritu Santo, lo experimentamos también en nuestra vida cotidiana. Amén.